La noche de Nochebuena descendía como una losa de hielo sobre la llanura, y el viento, afilado como cuchillas invisibles, se colaba entre los pinos y golpeaba las paredes de troncos de la cabaña con un lamento antiguo. Elías Montoro regresaba del establo con los hombros encogidos, el rostro curtido por inviernos que no pedían permiso, cuando oyó un golpe débil en la puerta, tan tenue que pudo haber sido una rama o el delirio del cansancio. Dudó, porque a esas horas nadie cruzaba la meseta, pero el segundo golpe fue un ruego quebrado por el frío. Al abrir, encontró a una mujer envuelta en una capa empapada de nieve, los labios azulados, los ojos grandes y firmes a pesar del temblor que le sacudía el cuerpo. Se llamaba Valeria Ríos, dijo con una voz que parecía romperse en cada sílaba, y había caminado desde el arroyo helado cuando el trineo la dejó atrás. Elías la hizo pasar sin palabras, la sentó junto al fuego y le ofreció agua tibia y pan, consciente de que la vida se le escapaba por los dedos si no actuaba rápido. La cabaña olía a leña y a silencio, y en un rincón un pequeño árbol adornado con cintas sencillas parecía resistir la dureza del mundo. Valeria se quitó la capa con manos torpes y, al intentar calentarse, un espasmo de dolor la obligó a llevarse las manos al vientre. El frío había mordido su piel hasta dejarla enrojecida, y la vergüenza luchaba con la necesidad cuando, temblando, levantó un poco la blusa para mostrar la herida que ardía como un brasero maldito. Elías apartó la mirada por respeto, pero no el gesto de preocupación. Conocía ese tipo de quemadura, el hielo que quema más que el fuego, y supo que el tiempo era enemigo. Preparó ungüentos, cubrió la zona con paños tibios y le habló con calma, como si la voz pudiera ser otra manta. Valeria respiraba hondo, conteniendo el llanto, no por debilidad sino por orgullo, porque había aprendido a no pedir nada a nadie desde que la vida le cerró las puertas con un golpe seco. Mientras la tormenta rugía afuera, ella contó retazos de su historia, como la promesa de un trabajo en el pueblo se deshizo como nieve al sol, como la Navidad la sorprendió sola y como la noche la empujó a tocar esa puerta sin saber si se abriría. Elías escuchó en silencio, con la mirada fija en el fuego, reconociendo en esas palabras la misma soledad que lo había convertido en un hombre de pocas frases y decisiones firmes. Cuando la fiebre empezó a subir y el temblor a ceder, la acomodó en la cama, cuidando de no invadir un espacio que no le pertenecía, y se recostó en la silla, vigilando cómo se vigila un rebaño en tormenta. La madrugada avanzó lenta, y en ese tiempo suspendido Valeria despertó sobresaltada, con el miedo clavado en el pecho, creyendo que el frío había ganado. Al ver a Elías, la realidad se acomodó de nuevo, y con ella una determinación nacida del límite. Sabía lo que significaba quedarse en una cabaña ajena en la noche más sagrada del año, sabía cómo el mundo juzga, pero también sabía que volver afuera era una sentencia. Con voz clara, pese al cansancio, le dijo que no podía irse, que no tenía a dónde, y que estaba dispuesta a cargar con el peso de las palabras que salvarían su vida. Elías frunció el ceño, confundido, y ella, reuniendo un coraje que no se aprende en libros, pronunció el ruego que la había acompañado desde que cruzó el umbral, que la dejara quedarse, que aceptara presentarla ante cualquiera como su esposa, aunque fuera solo para atravesar el invierno y el rumor del pueblo. No hubo coqueteo ni astucia, solo una verdad desnuda, la de alguien que prefiere un compromiso honesto a la muerte silenciosa. Elías sintió el golpe de esa petición como un trueno, porque el matrimonio para él era palabra grande, no refugio improvisado, pero también porque la injusticia de dejarla ir lo perseguiría hasta el último aliento. Pensó en su padre, en la dignidad como abrigo, en la promesa de proteger sin poseer, y en la Navidad como un pacto de humanidad. Afuera, la tormenta comenzó a ceder, y adentro el fuego chisporroteó con una esperanza tímida. Él no respondió de inmediato, se levantó, avivó las brasas y le ofreció una taza caliente, como si el gesto pudiera sostener lo que aún no se decía. Valeria sostuvo la taza con ambas manos, mirándolo a los ojos sin bajar la cabeza, aceptando cualquier respuesta con la misma entereza con la que había llegado. En ese instante, la cabaña pareció contener la respiración, y la noche, testigo severo, aguardó la decisión que cambiaría dos destinos. El amanecer llegó con una luz pálida que se filtró entre las cortinas, como si el día mismo caminara con cuidado para no romper lo que había empezado a sanar durante la noche. Elías no había dormido,
se mantuvo despierto escuchando el ritmo de la respiración de Valeria, comprobando que el frío no reclamara lo que ya había cedido. Cuando ella abrió los ojos, el dolor seguía ahí, pero era un dolor contenido, domado por el calor y por una certeza nueva: había sobrevivido. Se incorporó despacio y encontró a Elías de pie junto a la mesa, con el rostro firme y los ojos claros, esos ojos que no prometían más de lo que podían cumplir. Él habló entonces, sin rodeos, porque así había aprendido a enfrentar la vida. No aceptaría mentiras que humillaran a ninguno de los dos, pero tampoco permitiría que el orgullo se convirtiera en una condena. Si iba a quedarse, sería con respeto, y si el pueblo preguntaba, dirían la verdad que podían sostener, una verdad nacida de la necesidad y del compromiso de cuidarse mutuamente. No sería una farsa liviana, sino un acuerdo serio, uno que exigiría trabajo, paciencia y honor. Valeria escuchó con los ojos húmedos, no por debilidad, sino por el alivio de encontrar a un hombre que no veía en ella un problema ni un trofeo, sino una igual en medio de la tormenta. Aceptó sin titubear, consciente de que ese sí no era un atajo, sino un camino empinado que estaba dispuesta a recorrer. Con el sol asomando tímido, Elías la ayudó a ponerse un abrigo limpio y salieron juntos a despejar la entrada, hombro con hombro, como si el gesto sencillo ya los uniera frente al mundo. El aire seguía cortante, pero la noche había perdido su ferocidad. Más tarde, caminaron hasta el pueblo para buscar provisiones y un médico. Las miradas curiosas no tardaron en caer sobre ellos, y los murmullos se deslizaron como serpientes entre los puestos. Elías no se encogió, sostuvo la mano de Valeria con firmeza, no para exhibirla, sino para sostenerla, y dijo con voz serena lo necesario, sin explicaciones de más. La dignidad, descubrió ella, podía ser un escudo más fuerte que cualquier excusa. El médico confirmó lo que ya sabían: había sido cuestión de minutos, y el cuidado oportuno había marcado la diferencia. De regreso, la cabaña los recibió con un silencio menos hostil, y el pequeño árbol de Navidad parecía ahora un testigo amable de una promesa recién nacida. Los días siguientes se acomodaron con la lentitud de las cosas verdaderas. Valeria aprendió las tareas del rancho, no como una invitada que pisa de puntillas, sino como alguien que se hace responsable. Elías, por su parte, aprendió a escuchar una risa que no juzgaba su pasado y a compartir decisiones que antes cargaba solo. Hubo momentos de torpeza, de palabras que dolieron sin intención y de silencios largos que pedían tiempo, pero también hubo respeto, una constancia que no necesitaba grandes gestos para sostenerse. El invierno siguió su curso, y con él la prueba diaria de ese acuerdo que había empezado como refugio y se estaba convirtiendo en elección. Una tarde, cuando el cielo se volvió cobre y la nieve crujía bajo las botas, Valeria se detuvo en la puerta de la cabaña y miró el horizonte con una calma nueva. Comprendió que el miedo que la había llevado a suplicar aquella noche ya no gobernaba sus pasos, había encontrado no solo un techo, sino un lugar donde su voz contaba. Elías la observó desde el umbral, reconociendo en ese gesto la fortaleza que lo había convencido desde el principio. Sin discursos grandilocuentes, se acercó y le habló de futuro, no como promesa vacía, sino como una construcción diaria, hecha de decisiones pequeñas y lealtades firmes. Valeria respondió con la misma claridad, dispuesta a quedarse no por obligación, sino por voluntad. Cuando la Navidad quedó atrás y el invierno comenzó a ceder, el pueblo dejó de murmurar y empezó a mirar con otros ojos. No porque el juicio se hubiera vuelto benigno, sino porque la coherencia termina imponiendo respeto. La historia que había empezado en una noche de hielo encontró su sentido en la perseverancia, en la valentía de pedir ayuda y en el orgullo de ofrecerla sin condiciones humillantes. Aquella Nochebuena no solo había salvado una vida. Había unido dos caminos que aprendieron a caminar juntos sin perderse a sí mismos. Y así, en la sencillez de una cabaña y bajo un cielo que ya no amenazaba, Elías y Valeria comprendieron que el amor verdadero no siempre nace del deseo, sino del acto profundo de elegir quedarse cuando todo invita a huir.